Entonces, antes de continuar con los comentarios, vamos a conversar brevemente con el ingeniero Héctor Mojica, el director de la ONSA, por el tema del distanciamiento social en el transporte de la ONSA. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Aló, Mojica, adelante. Buenos días, Mojica. Parece que hay problema con... Bueno, entonces si hay problema... Tenemos problemas con la conexión. Se cayó la llamada. Entonces nos vamos a seguir aquí y un poquito más adelante nos comunicamos con el ingeniero Héctor Mojica. Buenos días, José, adelante. Saludos, Julio, manifestándote ya de manera más cercana a mi solidaridad por el fallecimiento de tu madre. Gracias. Estos son momentos muy difíciles. Los que hemos pasado por ahí sabemos qué significa. Esas cosas nunca se superan definitivamente, pero hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, miren, varias cosas. Yo quisiera empezar con el anuncio de las empresas Thermopac Industrial y Poliplast Dominicana, que han dado a conocer un proyecto para los hospitales públicos y el personal que están brindando apoyo en los capítulos de salud, alimentación y seguridad. Ellos dicen que como una manera de respuesta a la pandemia del COVID-19, van a fabricar en una primera etapa 22,000 mascarillas o protectores faciales para su donación al personal que se encuentra ofreciendo servicios en esas tres áreas: alimentación, salud, alimentación y seguridad. Bueno, esa es otra de las informaciones que uno dice, wow, estamos en el camino correcto. Cuando empezó la crisis hace 2 meses, nosotros le pedimos a ellos que hicieran eso. Hace 2 meses. 22,000 mascarillas las pueden producir a la semana. A la semana las pueden producir. De hecho, este país necesita 10 millones de mascarillas. No de mascarilla de tela, porque como hemos dicho en reiteradas ocasiones, las mascarillas de tela son infuncionales. ¿Por qué son infuncionales? Porque no están diseñadas para el uso continuo y permanente y cotidiano. Están diseñadas para espacios específicos en situaciones específicas, como un quirófano, por ejemplo. Ayer el ministro lo que dijo fue, bueno, mejor es que tengan algo. Y si tienen un trapo en la cabeza, que se lo pongan. Claro. Pero lo que tú planteas tiene mucha lógica. Pero hay una entrevista donde el ministro se quita la mascarilla para hablar, porque no la soporta. Hay un video que anda por ahí que el ministro se quita la mascarilla para hablar, porque no la aguanta. ¿Por qué? Porque la mascarilla de tela, no importa que sea N95, N95 significa que tiene una capacidad de filtración del 95% de las partículas y que deja un 5% para las medidas nanométricas y micrométricas, que son las dos medidas más pequeñas que existen de la materia. Los macrómetros y los nanómetros. Y ella no las puede parar. En un 5% de filtración. No es impermeable totalmente. Recuerden que un virus puede tener, este caso, el corona, son familias que tienen entre 50 y 150 nanómetros de tamaño el virus, las partículas que nos están afectando, que no se pueden ver a simple vista, ni siquiera en microscopios ópticos se pueden ver. Para verse tienen que ser microscopios electrónicos. Entonces, las mascarillas tienen otro problema, y es que las mascarillas mezclan el oxígeno que nosotros aspiramos, que crean las plantas, con el dióxido de carbono que nosotros respiramos. Entonces el dióxido de carbono, la gente no sabe que es veneno. Es veneno. Como el monóxido de carbono que tiran los carros por el escape y el que mata a la gente en las cabañas. Es un gas venenoso que el cerebro lo confunde con oxígeno. Cree que es oxígeno puro y por eso es que nos morimos. Entonces nosotros nos quedamos con el veneno que genera nuestro cuerpo cuando produce la energía de los alimentos que comemos. Ese es el dióxido de carbono. Y nos quedamos con él atrapado en la mascarilla. Vi personas, José,
corriendo ayer con Eso es mascarillas. terrible. Eso es terrible. Una cosa mortal. Eso es terrible. Y entonces, la mascarilla de plástico te permiten tener esa impermeabilidad, esa protección. Obviamente, las que están vendiendo por internet, que la están vendiendo muy caras a propósito, que eso es plástico, eso no vale nada, para que tengan una idea. El plástico es tan eficiente que las productoras de agua, en vez de reutilizar o reciclar una botella, prefieren botarla y hacer una nueva. Para que ustedes vean lo barato que es el plástico y lo eficiente. Prefieren botarlo igual que el plato, que el vaso de cerveza, que la cuchara desechable. Prefieren botarla a reutilizarla porque es más barato comprar uno nuevo que reutilizarlo, que recogerlo y volverlo a usar. Entonces, las que están vendiendo por internet, eso es un abuso de lesa humanidad. Vender una mascarilla de plástico con un cintillo ahí a $16 el paquete de 2. Es una barbaridad. Eso no cuesta nada. Entonces aquí nosotros tenemos una industria del plástico que es de la líder en América Latina. Y tienen un gran problema de imagen porque no tienen responsabilidad social. Se concentran en el plástico chatarra, en el plástico desechable, en el plástico contaminante. El gobierno no las norma porque esas empresas dan dinero para la campaña. Dan mucho cuarto para la campaña y ponen publicidad. Y por eso tienen una opinión pública muy lisonjera, que no es crítica con ella, como las AFP, por todo el dinero que invierten en publicidad y en campaña. Entonces, esas empresas, yo decía que tienen la oportunidad de resolver su imagen con la sociedad. Esa misma sociedad que se escandalizó cuando vimos la ola de plástico en las inundaciones del 2019. Y cómo haciendo esas mascarillas, pero haciéndolas ergonómicas, que busquen la forma de la cara para que impacten, sellen. Y esas mascarillas se pueden... Yo tengo 2 meses con una mascarilla que yo la hice yo mismo en mi casa. Yo la uso. No permanentemente, pero la uso porque yo no tengo ese nivel de exposición ahora mismo. Pero una mascarilla nos resolvería el problema. Inclusive nos cubre los ojos, la nariz y la boca, que son las 3 fuentes por donde se puede contraer el virus. La mascarilla nada más nos cubre la boca y la nariz, con muchísima deficiencia. Y hay gente que plantea el uso combinado de las dos, que ya eso sería una medida extrema. Pero yo saludo, aunque sea con 2 meses de latencia, con 2 meses de tardanza, el anuncio de Poliplas y de Thermopac, sobre todo en el caso de Poliplas, que no ha resuelto su problema de imagen con la explosión de aquí, de la parte norte del Distrito Nacional, porque eso se tapó. Todo el mundo se puso de acuerdo en una complicidad mediática increíble y taparon el tema. Nadie sabe si hubo una investigación forense, nadie sabe la causa, no hay un culpable. Le dieron 2 o 3 pesos a las víctimas para que se callen, debilitando el Estado de Derecho de la República Dominicana en complicidad con los políticos chatarras que se prestaron a tapar eso. No hay un informe de nadie de lo que pasó en Poliplas. Y aquí tienen una oportunidad extraordinaria para lavar su imagen como se lavan los dólares del narcotráfico, lavarla, para que la sociedad empiece a percibirlo como empresas responsables. Tienen una oportunidad extraordinaria, se lo planteé en marzo, al principio de la crisis, lo están haciendo ahora, a finales de mayo, pero nunca es tarde si la dicha, o es mejor tarde que nunca, así es que dice el refrán. Por otro lado, señores, miren, breve, el tema de educación. Educación ha dicho que todo el mundo pasó. Esa es la mejor noticia que puede recibir un estudiante. Todo el mundo pasó. Entonces está sujeto, ese todo el mundo pasó es condicional. Igual que las pruebas nacionales no es que no la van a hacer o que la van a hacer en septiembre. No, está condicionado. Si leemos el documento oficial de educación, yo lo estaba viendo anoche, es condicional, las 2 cosas. Primero, los profesores tienen que validar que el estudiante aprendió el 70% de sus clases. Es el profesor que tiene en las manos que la condición de que pasó se cumpla o no. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, las pruebas nacionales están sujetas a que se den las condiciones del entorno para que puedan ser realizadas. Bueno, el tema es que hay una plataforma que se llama enlinea.miner.gov.do,
que yo admito que no la he estudiado. Y dice el Ministerio de Educación que esa plataforma, entre otras, con los colegios privados y las universidades privadas que no han dejado de dar clases sin problema, lo que está en tela de juicio, en duda, es si las plataformas que se pusieron disponibles para el sector público funcionan. Porque yo les decía a ustedes, tengo más de 10 años con un programa de tecnología, sé lo que estoy hablando, que para que se pueda dar tanto el teletrabajo como la educación virtual, no basta con tener una plataforma. Se necesitan 3 condiciones básicas. Se necesita que el Internet, el servicio de Internet sea sostenible, que la banda sea relativamente ancha. Se necesita un display, un dispositivo para poder descargar todos los contenidos, y para poder interactuar se necesita una plataforma. Ahí es que está el método de enseñanza. Yo recomiendo Khan Academy, una plataforma que se ha convertido en un estándar en Estados Unidos y todos podemos estudiar por ahí. Yo estudio por ahí, por Khan Academy, soy usuario de Khan Academy. Entonces, el gobierno lo puede asumir mañana, Khan Academy, porque es gratuita, es una plataforma como si fuera Wikipedia. Es gratis, todo el mundo la puede descargar. El gobierno, yo no conocía enlinea.miner.gov.do. Yo tengo que hacer una revisión a eso con mis compañeros del área tecnológica para ver cuáles son las características, las herramientas que tiene y obviamente el desempeño de los maestros antes de poder opinar. Porque esa es la plataforma que va a validar, que se está usando para validar el año escolar en el sector público, porque repito, en el sector privado no hay problema porque se cumplen las 3 condiciones: pantalla o reproductor, servicio de Internet y plataforma. Ahí se cumplen perfectamente, no hay problema. Incluso la carga de tarea de homework que están dejando ahora los colegios es más fuerte que cuando se da la educación presencial. Obviamente, cuando analizamos esto, tanto a nivel de educación básica, intermedia como superior, encontramos un dato relevante, señores. Ustedes saben que la mayor inversión en Estados Unidos para una familia es pagar la universidad de un hijo. Pero ¿qué nos está demostrando la crisis del coronavirus? Que eso no es necesario. Porque se puede conseguir la misma calidad de la educación por una plataforma virtual que no paga ni el 1% de lo que paga una carrera presencial. Lo que pasa es que el objetivo de tú mandar a tu hijo o a tu hija a la universidad no es que aprenda, no. Ese es un objetivo secundario. Lo importante de tú mandar el objetivo a tu hijo o tu hija a la universidad o al colegio de rico es el título. Y segundo, las relaciones que se hacen ahí adentro. Ven, lo que vale una matriculación en un colegio de alta gama o en una universidad cara es el título y es el vínculo social, no el conocimiento. El conocimiento tú lo puedes adquirir por aquí, como estamos haciendo nosotros con Zoom, o como pudiéramos hacer con Skype, o pudiéramos hacer con Google Meet, con cualquiera de las plataformas disponibles para este tipo de programa, o Slack. Pero no, lo que se busca con esa matriculación es el vínculo y el título, que es lo que socialmente todavía tiene un valor, aunque los principales líderes de las compañías que crean esta plataforma, ninguno tiene título. No se gradúan, no les interesa eso. Pero bueno, es importante que salvemos. El más rico tiene. ¿Cómo? 2 cosas brevemente. Es un requerimiento ese título, o sea, fines laborales. Eso es importante, aunque comparto contigo, demasiado caro la educación en Estados Unidos. Y yo creo que Steve Jobs y Zuckerberg, a excepción de ellos dos, después casi todo tienen buenos títulos. No. Porque el de Amazon tiene título, que es el más rico. Bueno, el de salvo Jobs y Zuckerberg. Jeff Bezos no es del área tecnológica. Jeff Bezos empezó vendiendo libros. Sí, Jeff Bezos es del área, Jeff Bezos es de Wall Street. Ahora, si tú te pones a ver a Zuckerberg, te pones a ver a Steve Jobs, te pones a ver a los fundadores de Google, te pones a ver a Bill Gates. Bill Gates no tiene título.
Ninguno de los grandes líderes tecnológicos de la actualidad tiene título de grado. No les interesa eso. Porque eso no es lo que te da el power. De hecho, Google no te exige título para emplearte. Lo que te exige es que tú estés certificado. Si tú eres experto, por ejemplo, en Net, tú tienes que estar certificado por una empresa que sea dura en esa rama. Si tú eres experto en robótica, inteligencia artificial, tú tienes que ser ciertos niveles de certificación. Pero no te exige título. Lo que te exige es que tú tengas pasión por tu trabajo y que tú conozcas lo que vas a hacer. Bien. Pero los títulos tienen otro rol, como yo decía, ya para fines de posicionarte en la sociedad y el tema del vínculo, que es lo más importante. ¿Con quién tú te vas a rodear en ese campus de la Ivy League, por ejemplo, de las universidades de los Estados Unidos? Y por último, miren, hay una entrevista que les invito a leer a todos en Diario Libre, es una entrevista virtual que le hacen al experto en AFP, Diego Valero Carreras. Diego Valero Carreras es un español que, por lo que leí en la entrevista, conoce mucho el tema de las AFP, pero como también leí, está muy empapado de lo que ha pasado aquí con las AFP. Incluso habla de las reformas que se hicieron ahora mismo, aunque no las cita, las refleja en sus respuestas a las muy buenas preguntas que le hace, que lo entrevistó en Diario Libre. A ver si tengo el nombre para cumplir con el dato. Entonces, ¿qué dice ese señor? Bueno, obviamente es un entrevistado que está haciendo un lobby en favor de las AFP. Está haciendo un lobby. ¿Qué está diciendo? Que no, que el 30% que reclaman los trabajadores sería contraproducente, como si nosotros fuéramos estúpidos, porque el 30% es un extremo. El reclamo es un extremo, como la respuesta de decir no también. Hay muchas cosas en el medio que se pueden lograr. Entonces, él dice que no se puede, pero si ustedes leen la entrevista, él va a decir, él justifica la ganancia de las AFP, pero la ganancia de la AFP ahora tienen la ganancia garantizada por ley. Antes de la reforma estaban sujetas al comportamiento del mercado. Ahora la tienen garantizada por ley. El gobierno se lo dio eso. Ahora, ¿qué dice este señor Diego Valero Carrera? Y esto es lo importante, que las AFP tienen que ser más productivas. Con la adquisición de los 40,000 millones de pesos, Hacienda se convierte en el mayor tenedor de certificados de las AFP. Junto con el Banco Central te compran más del 70% de los fondos. Entonces las AFP no tienen la obligación de ser productivas porque tienen un cliente cautivo que les compra toda no puedo decir su producción porque no producen nada. Cogen 40,000 millones mensuales del mercado de trabajadores que cotizan y se lo pasan al gobierno. ¿Cuál es el valor que le agregan? Ninguno. Ahora, por eso yo digo que si queremos sacar algo útil de este proceso, deberíamos convertir en propuestas electorales dos cosas. Primero, que el gobierno no pueda tomar más de un tope de los fondos de la AFP. Yo estimo que pudiera ser 30, 40%, ahora tienen 72%. Con esto suman más, debe llegar como a 75%, no sé. Y que el gobierno, si el gobierno nada más puede tomar un 30, un 40% de los fondos, ellas tienen que hacer que el resto del 60% sea productivo. ¿Cómo? Aprovechando la ley de fideicomiso para invertir en infraestructura, en puentes, en carreteras, en presas de agua para el país que se necesita. Todas las obras de infraestructura que el gobierno quiere hacer, la AFP la puede financiar, porque con la ley de fideicomiso el retorno del dinero y su ganancia está garantizado por ley. Bien. Y también pudieran participar en el sector eléctrico, que se expresa en dólares. Y así los fondos de pensiones van a tener una productividad importante para los trabajadores, más de lo que tienen ahora, que solamente ganan los intereses de los certificados. Y segundo, el tema de la ley del seguro de desempleo. La crisis que tenemos ahora es porque algunos actores que administran la ley han boicoteado el seguro de desempleo, porque el artículo 50 de la ley 8701 lo establece. Si tuviéramos un seguro de desempleo hoy, los trabajadores no estuvieran reclamando 30%. ¿Por qué lo reclaman? Porque les secuestraron el seguro. Y por eso es que yo digo que ese reclamo tiene razón de ser y que el gobierno, que es cómplice de la AFP en esto, no solamente el de Danilo, sino el de Hipólito y el de Leonel también,
Entonces tienen que buscarle una salida a este tema que sin duda, Julio y compañero, va a tener un impacto electoral. Bien, adelante, Amaury, cambio y fuera.